la diapositiva de resumen. Añadimos una comisión de estándares estatal, el cual tiene otras funciones, y ahora se amplía un poquito más el panorama de en qué contexto funcionan las ciencias forenses en Estados Unidos. Existe una oficina de tecnología en la Casa Blanca, de ciencia y tecnología, se llama el Consejo de Asesores del Presidente en Ciencia y Tecnología. Es un consejo que directamente le responde al presidente de Estados Unidos, y en el 2015 el entonces presidente de Estados Unidos, el presidente Barack Obama, comisiona a este consejo para estudiar cuál es el estado de las ciencias forenses ahora, 6 años después, 2009 a 2015, de ese informe tan crítico de las ciencias forenses, el que ya hemos hablado anteriormente, el de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Entonces, en el 2016, octubre de 2016, le llega al escritorio del presidente de Estados Unidos el informe de este Consejo Presidencial. Septiembre 26 se hace el release, o se hace la divulgación de este informe en las redes sociales, y el informe está titulado como Las ciencias forenses en los juicios penales, garantizando la validez científica de los métodos forenses comparativos. Este informe también lo encuentran en internet, está en la web, a través de esta página de Presidencia, a través de un vínculo que, como les digo, también lo incluyo al final de la presentación, pueden acceder a este informe. Sí, claramente, todos están en inglés, pero el señor Google creo que nos puede ayudar mucho con eso. Quiero decir, con eso, por favor, es imprescindible, es esencial, es supremamente importante leer este informe, porque más que ningún otro nos empieza a mover el piso, empieza a quitarle sustento científico a muchas de las disciplinas forenses que hemos conocido por muchos años. Más detalle en las próximas diapositivas. Le leo un resumen muy breve de lo que es este informe. Dice el informe: los acontecimientos de las últimas 2 décadas, incluyendo condenas erróneas en que las ciencias forenses han jugado un papel, incluyendo los estudios científicos de los métodos de las ciencias forenses, han llamado cada vez más la atención y a la cuestión de la validez científica y fiabilidad de algunas formas importantes de las pruebas forenses y testimonios sobre esto. Estamos hablando de 2 categorías aquí: el sustento técnico científico de las ciencias y el testimonio acerca de las mismas, que a veces son 2 cosas diferentes. Errores suelen ocurrir en ambos ámbitos. El estudio que se llevó a cabo y el cual se presenta en este informe era una respuesta a la pregunta del presidente Obama en cuanto si existen pasos adicionales en el lado científico más allá de los tomados por la administración como consecuencia de un informe del 2009 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conocidos como NRC, de la Academia de Ciencias, que crítico del estado de las ciencias forenses, que podría ayudar a asegurar la validez de las pruebas forenses empleadas en el sistema jurídico de la nación. Precisamente, Obama, estando consciente de que ya existe la Comisión Federal o Comisión Nacional de Ciencias Forenses, la cual está conformada por el Departamento de Justicia y NIST, que también existe NIST y los grupos OSAC, pregunta cuál es el estado acerca del sustento científico, cuál es la validez de estas pruebas forenses comparativas. Entonces el informe discute el papel de la validez científica dentro del sistema legal, explica los criterios por los cuales la validez científica de los métodos forenses se pueden juzgar. Quiere decir,
habla de cómo sustentar científicamente la validez de estos métodos en el contexto del juicio oral. Aplica estos criterios a los métodos de comparación y ofrece recomendaciones sobre las acciones federales que podrían adoptarse para fortalecer las ciencias forenses y promover su rigor o su uso riguroso en las audiencias. El PCAST, o este comité presidencial, llegó a la conclusión de que dos importantes brechas justifican la atención del Consejo Presidencial, en este caso de las ciencias forenses. Primero, la necesidad de claridad acerca de las normas científicas de la validez y la fiabilidad de los métodos forenses. Y segundo, la necesidad de evaluar los métodos forenses específicos para determinar si se han establecido como científicamente válidos y fiables. El estudio tuvo como objetivo ayudar a cerrar estas brechas encontradas en una serie de métodos comparativos. Pero fíjense que hablan específicamente de los métodos comparativos de ADN, huellas dactilares, huellas latentes, huellas de mordedura, balística, huellas de calzado y análisis de pelos, piloscopia. Anteriormente les había dicho que ADN constituye una de las ciencias forenses analíticas, pero no se olviden que el paso final del análisis de ADN es un cotejo. Es un cotejo que está a criterio del perito, aún se base en datos instrumentales. Entonces, en este caso, esta comisión toma en cuenta también esos procesos analíticos que en algún componente tengan de cotejos. ¿Por qué? Es en los cotejos donde empiezan a jugar un factor importante los factores humanos, de sesgo cognitivo, de muchos otros tipos de sesgo que hay que tener en cuenta. El informe discute el papel de la validez científica dentro del sistema legal. Explica los criterios por los cuales la validez científica de los métodos se pueden juzgar. Entonces, ¿estamos dónde ahora? Estamos ante un panorama conformado por los jugadores antes en este campo, los ya conocidos, los grupos FUEX, los OSACs, las comisiones de ciencias forenses, estatales o federales, y ahora entra un complemento al informe del 2009, el de presidencia. Ese es un informe que hay que leerlo detalladamente. Ha creado mucha controversia, obviamente, porque él lo que dice es, de pronto hay algunas disciplinas en las ciencias forenses que ya no son válidas. Con esta diapositiva quiero indicar que ha ocurrido un cambio significativo, un cambio de paradigma en las ciencias forenses del cual tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, el FBI, Buró Federal de Investigación, admitió recientemente, estamos hablando de 2016, también durante el 2015, es una investigación que lleva varios años, que 26 de sus 28 peritos que analizaban pelos, haciendo análisis, cotejos microscópicos de pelos, rindieron testimonio falaz en no menos del 90% de los juicios sometidos a escrutinio durante una reciente revisión de fallos judiciales. Esta revisión incluyó 32 juicios donde los acusados fueron sentenciados a muerte. De estos 9 acusados ya fueron ejecutados, de los 32, 9 ya fueron ejecutados, perdón. Y otros 5 murieron de otras causas esperando la pena capital. Esta es parte de las alarmas que se han prendido en las ciencias forenses en Estados Unidos y por ende la gran importancia que están jugando estos grupos científicos de trabajo en ciencias forenses y las comisiones. Han escuchado del proyecto Inocencia. Es un proyecto que durante los últimos 15 años ha estado constantemente en los medios. Informa el proyecto Inocencia. Más de 300 condenados han sido exonerados
a través de Estados Unidos desde el 1989, gracias al aporte de los análisis forenses de ADN. La mitad de estas condenas equivocadas se dieron a causa de evidencia forense inválida o fallida. Y esto no es todo, se esperan muchas más exoneraciones, por la misma razón. Lo han escuchado en los medios, en la internet. Escuchan, exoneraron a alguien que había sido sentenciado a 30 años de prisión. Cumplió 30 de los 30. Exoneraron a alguien que fue condenado a 60 años y cumplió 42 años de prisión. Eso es lo que está ocurriendo, por eso se han prendido las alarmas. Muy bien, para finalizar, quiero recalcar la importancia del informe entregado al presidente Obama. En ese informe, una vez y por todas, concluyen el análisis de huellas de mordeduras que se usaron en muchos casos, ya hoy en día no son válidas. No tiene validez científica, no tienen sustento científico que permita presentarlas como prueba en el juicio oral. Análisis piloscópicos, no estoy hablando del análisis de la raíz a través de ADN, no, estoy hablando del cotejo microscópico de pelos. Tampoco tiene sustento científico. Quiere decir, sí, los laboratorios los pueden seguir empleando, pero tienen que regirse por hasta dónde es el alcance de estos informes, y el informe que se presentó al presidente Obama dice claramente, no tienen ningún lugar en el juicio oral porque carecen de confiabilidad científica. Seguimos. Huellas de calzado y huellas de neumático. Una práctica que se venía haciendo no tanto en el país, sino en Estados Unidos. Hoy en día también ya ha sido declarada que tampoco se ha mostrado ni su sustento científico ni su tasa de error. En muchos casos, la crítica que se lanzan a estas ciencias de cotejos o ciencias comparativas no solo es por su sustento científico, sino porque carecen de tasas de error científicamente establecidas. Ahora, balística. ¿Cómo se pronunciaron acerca de balística? Balística no ha sido totalmente vetada. Balística está en lo que podemos coloquialmente o criolamente llamar en remojo, en el sentido de que balística todavía tiene que demostrar que a través de estudios confiables, científicos, el cotejo balístico tiene confiabilidad, sustento científico, y también se debe reconocer cuál es la tasa de error inherente en el cotejo balístico, el cual no se ha establecido de forma concluyente. Otra disciplina que también está en remojo, por decirlo así, son las huellas dactilares. Si bien las huellas dactilares se han mostrado una y otra vez a través de varios estudios, incluyendo uno masivo a nivel mundial, llevado a cabo por el FBI, se han establecido que las huellas entintadas son únicas, que tienen las tres características que se conocen, que la establecen como un método fiable para la identificación. Las huellas dactilares latentes no tienen ese sustento científico aún. ¿Por qué? Por los factores humanos. ¿Cuál es la tasa de error conocida en los cotejos dactiloscópicos que llevan a cabo los peritos? Entonces, señores, aquí les dejo las referencias. De pronto, si pueden copiar la pantalla, lo pueden hacer. Posteriormente pueden consultar la grabación, o si no, podemos entregársela a sus instituciones a través de correos electrónicos a los directores de laboratorios de criminalística. Lo que he tratado de traerles a ustedes hoy, que esta presentación web que se va a llevar a cabo el 13 y 14 de febrero tiene una importancia mucho más allá de simplemente
ser una información que viene de un congreso de la Academia Americana de Ciencias Forenses que sí, publica cosas chéveres. No, ese informe tiene una importancia que ojalá hoy, a través de la presentación, han empezado a conocer un poquito más, a reconocer. Les invito a estudiar esos documentos, leérselo en detalles para en sí conocer en su detalle qué es lo que están hablando, cuáles son los temas de los cuales Colombia muy prontamente va a tener que comenzar a hablar y discutir y abiertamente. Entonces, los dejo con estas inquietudes. Le agradezco mucho su tiempo. Las inquietudes, preguntas, si no la han podido presentar a través del chat, o si ven esta presentación en diferido, en grabación, entonces lo que pueden hacer con sus inquietudes es reunirlas, mandarlas a los directores de grupos o los directores de cada una de las instituciones, y ellos buscarán cómo canalizarlas a nosotros, Osvaldo, mi persona, a ICITAP, y buscaremos el ámbito, el medio para dar las respuestas a esas inquietudes, porque la importancia es abrir el diálogo, promulgar, promocionar, instituir estas mesas de trabajo, que como van a darse cuenta cuando lean los documentos, no pertenecen a ninguna institución, ni estatal ni privada, son conformadas externamente a las instituciones y tiene su razón de ser. Entonces espero que esto haya creado curiosidad, inquietud de conocer más. Antes del 13 y 14, por favor lean, prepárense. Esa presentación va a estar en traducción. Es una presentación que viene de la academia, es abierta, también está en inglés. Pueden tener el webcast del 13 y 14 en inglés o con la traducción en español. Cualquier inquietud, por favor, comuníquense con ICITAP. Ha sido un placer. Muchas gracias.